y fortalecernos por medio de la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Porque yo le daba vueltas al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Amén. ¿Qué puedo enseñar a hermanos que saben más que yo? ¿Qué puedo hacer? Animarnos los unos a los otros y no para quedarnos sentados aquí, porque es que no tiene sentido. Es para poder enseñar a los otros, hermanos. No hay nadie mejor que nadie. Estamos para animarnos y para luego poder, al fin y al cabo, somos llamados a evangelizar. Al fin y al cabo, somos llamados a hablar y compartir la verdad. Amén. Y no, como ya dije la otra vez, no centrarnos en nosotros mismos, porque esto lo único que nos va a llevar es a ver nuestros propios defectos y a dar vueltas en un círculo y pasar años, desgastar fuerzas, esfuerzos y no llegaremos en ningún sitio. Amén. Estamos para animarnos. Y les digo una cosa, en Jesús no hay condenación ni una. Y hoy lo vamos a ver. Amén. El martes pasado tuvimos con los jóvenes estamos así activos con las redes sociales porque, pensamos y sabemos que es una parte importante, porque al fin y al cabo es un método donde nosotros podemos alcanzar y llegar a la gente. Amén. Y nosotros tenemos que predicar y mostrar la verdad. Así que estamos trabajando en redes sociales, estamos trabajando en una página web, estamos trabajando, amén, en todo lo que se refiere a esto. Porque la verdad que el Señor ha dotado a los jóvenes de una manera sobrenatural. Amén. Y esto, hermanos, tenemos que prestar atención a una cosa. Dios en cada uno de nosotros ha puesto dones y talentos. Y hay cosas que nosotros nos damos cuenta que fluyen en nuestras manos. Amén. Y no es que seamos buenos, es que Dios nos ha dotado. Por eso somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios ha dotado, porque Él ha querido así, porque para que nos demos cuenta de que yo necesito a mi hermano necesita al otro hermano y el otro hermano me necesita a mí. Amén. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dotado de un talento, nosotros lo tenemos que explotar. Y explotar al máximo. Porque hay un propósito en todo esto. Amén. Es igual que con el trabajo. Ustedes saben que Dios nos ha dotado con algo especial y a veces nosotros no hacemos, capaz que vamos en contra o sí, hacemos una cosa, pero que no es realmente donde nosotros nos sentimos cómodos. Recapacitemos, pensemos. ¿No será que Dios tiene algo diferente para nosotros? Donde realmente nosotros nos sentiremos libres para poder hacer aquello por el cual Dios nos ha dotado. Y en vez de ser una carga, será de bendición. Lo leímos en Proverbios. ¿Qué dijo Dios? El Señor dijo que nosotros seremos productivos. Amén. Y cuando hacemos lo que Dios nos ha dotado para hacer, somos productivos sin esfuerzo. Es decir, eso Dios se glorifica y somos productivos sin esfuerzo. Realmente nace de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Amén. Ezequiel profetizó. Amén. Profetizó del nuevo pacto. Y este versículo
o estos dos versículos se refieren al nuevo pacto por medio de Jesús. Amén. Dice así, el Señor mismo dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, si nos quedamos aquí luego hasta que pongamos la imagen. Aquí hay un par de temitas, pero vamos al principio de todas las cosas. Todos sabemos que el ser humano nos dividimos en tres partes. Amén. Espíritu, alma y el cuerpo. El diseño original, así como Dios creó a Adán y Eva, Dios creó al ser humano para que fuera o vaya dirigido por el Espíritu. Amén. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. El Espíritu, todos sabemos, el Espíritu es el que tiene comunión con Dios, es el que recibe la palabra de Dios. Amén. Lo vemos ahora no lo tengo, pero no tengo el versículo, pero Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Y es decir, Dios busca a estos adoradores. Dios es espíritu. Amén. Por lo tanto, es necesario que nosotros adoremos en espíritu para que Dios lo reciba. Amén. Es decir, necesitamos, el espíritu es el que tiene la comunión con Dios. El espíritu. Amén. ¿Qué pasa? Con la caída, el espíritu se deterioró en el ser humano. Amén. Pero todos sabemos que Jesús justificó el espíritu humano delante de Dios. Amén. Por eso Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Es decir, el viejo espíritu deteriorado será quitado y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros por medio de Jesús. Amén. Ojo, aquí, presten atención. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, Dios nos dará un espíritu nuevo, nos dio un espíritu nuevo, puso el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué dice ahora? Aquí. ¿Quién? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí no dice, y vosotros, y haré. Amén. Es decir, Dios hará que nosotros andemos en sus estatutos. Es decir, Dios lo hará. Amén. Por eso lo tenemos que tener claro. Amén. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén.
Es decir, bueno, otro versículo para también confirmar. Mateo 26, 41, Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Que el espíritu, y más por medio de Jesús, siempre está en comunión con Dios. Y nosotros somos formados por espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, esto lo sabemos, pero una persona, un ser humano, cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Dios le da un nuevo espíritu. Es salvo. Amén. Al momento de aceptar, esto es la obra completa de Jesús. Nosotros a veces le queremos dar vueltas, no, pero aunque haya aceptado, si Él está en pecado, cuando Él acepta al Señor Jesús como su Salvador, es salvo. Amén. El espíritu de esa persona es salva. Nuestro espíritu es salvo. Amén. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Saben ustedes? Bueno, una pregunta, no, una afirmación mejor. ¿Saben ustedes que ya vivimos ahora mismo? Estamos viviendo en la eternidad. Porque si uno lo piensa, el espíritu en nosotros, ¿se va a morir o no? ¿Está enfermo? ¿Es salvo? Por lo tanto, no vamos a morir. Vivimos en la eternidad. Nosotros a veces pensamos, no, pero es que cuando muramos luego vivimos en la eternidad porque el Espíritu está en nosotros. Por lo tanto, si tú lo piensas, estamos viviendo en la eternidad. Tenemos la salvación, somos sanos. Aunque el cuerpo humano nos diga otra cosa, somos sanos. Amén. Podemos hacer todo lo que Dios dice que podemos hacer. Gloria a Dios. Somos justos, aunque la carne diga lo contrario. Somos justos. Dios dice, por eso Dios dijo, yo lo haré. Tú no lo puedes hacer, pero yo sí, por medio de Jesús, haré que tú seas santo delante de mí. Amén. ¿Y el Espíritu qué hace? El Espíritu nos hace estar en comunión con Dios. Ahora, piensen, no somos un espíritu caído por el pecado. Somos un espíritu redimido por Cristo. Por lo tanto, bueno, ya llegaremos aquí. Ahora sí, vamos a poner la imagen, porque así como hemos dicho, somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. El espíritu, esto me lo enseñó el pastor Porfirio. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado de entender, pero el espíritu está, bueno, yo no diría dividido, aquí lo vemos así dividido como si estuviera separado, pero realmente, bueno, el espíritu forma como en tres partes, pero no es que esté dividido, amén, pero sí que son tres partes, que es la comunión, la conciencia y la intuición. La comunión, aquí es, supongamos que aquí es donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amén. Aquí es donde nosotros tenemos comunión con Dios. Aquí es donde Jesús dijo, los verdaderos adoradores, los que lleguen a entender esto, adoran en espíritu y en verdad. Dios lo recibe. Aunque nosotros hayamos fallado,
si nosotros adoramos sabiendo que somos justificados por Jesús, esta adoración llega delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí lo tenemos claro. Comunión, el Espíritu Santo, la relación con Dios. Luego tenemos la conciencia, ¿vale? Primero, la conciencia, como vemos, está en el Espíritu. Amén. La conciencia es el conocimiento de nuestro estado y actos. Es decir, ahí entramos. Dios cuando nos creó, puso el Espíritu en nosotros y en el Espíritu le puso la conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? Es el conocimiento de nuestro estado y actos. Amén. Y ahí vamos a ver el porqué de la ley también. En el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, no había maldad. Es decir, la maldad, por lo tanto, no había maldad. No se conocía la maldad. Por lo tanto, la conciencia del ser humano en ese momento era pura. Es decir, en ese momento la conciencia les decía que ellos eran puros. Es decir, lo que Dios había creado. Amén. Ellos, entiendan eso, ellos no podían percibir culpa. ¿Por qué? Porque no había maldad. Es decir, la conciencia te hace conocer tu estado. Si tú solamente conoces lo que es el bien, no conoces el mal. Si no conoces el mal, no te puedes culpar. Esto es el trabajo de la conciencia. ¿Lo entendemos más o menos? Vale. Lo que pasa es que ahí viene, todos nos acordamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Y Dios les dijo, pueden comer de todo el fruto menos de este, porque si coméis de este, conoceréis el bien y el mal y moriréis. Pero, escuche, la palabra cuando Dios dijo moriréis, la traducción del hebreo no es moriré, que esto es lo que el diablo usó. Les vino a decir, lentamente vais a morir. Amén. En Génesis 3 dice así, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, miren la astucia de la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Él sabía que solamente era ese, pero él ya entró así, como, ¿es verdad que Dios ha dicho que no podéis comer nada del huerto? Y ella, no es así, sí que podemos comer. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, sino si lo hacen, morirán. La serpiente dijo, no morirán. Y en parte tenía razón, no morirían en ese momento, pero sí que poco a poco irían muriendo. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Amén. La mujer quedó convencida
vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Y tal, todos conocemos la historia. Y comieron. Aquí algo que me llamó la atención. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Esto me llamó la atención. Dios caminando. Ahí vemos Dios como, claro, Dios dijo, creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Y vemos que la palabra dice que Dios caminaba. Dios caminaba por el huerto. Bueno, y todos conocemos la historia. Amén. Cuando el ser humano cae de la bendición, que el espíritu se corrompe y se abre un nuevo panorama y conocimiento del mal. Amén. Es decir, antes de la caída, la conciencia solamente conocía el bien. Ahora se le abre el panorama al ser humano y ya tiene conocimiento del bien y del mal. Ahora la conciencia percibe el conocimiento del bien y el mal. Al estar en nuestro espíritu y dado por Dios, nos permite percibir sin saber lo que es bueno y lo que es malo. Y fíjense en esto. Pablo lo dijo, el ser humano no debería tener excusa porque percibe sin saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso aún en el mundo, aún sin conocer la Biblia, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Y por qué lo sabe? Porque Dios puso la conciencia en el ser humano. Y es el conocimiento de el bien y el mal. Y Pablo dijo, es que realmente si lo pensamos así, es que los del mundo ni tendrían excusa. ¿Por qué? Porque ellos, la misma conciencia que Dios puso en el ser humano, les hace saber lo que está bien y les hace saber lo que está mal. ¿Por qué? Porque lo puso Dios. Es decir, es como que Dios mismo dentro del ser humano le puede, no es Dios, pero es la conciencia que les puede saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Amén. Y esto es lo que hace la conciencia. Esto es también una razón por la que Dios puso la ley. Amén. Mediante los mandamientos y normas, Dios quería que el ser humano se acercara lo máximo posible al diseño puro de la creación. Amén. Porque al transgredir una ley, la conciencia percibía que había fallado y una persona se condenaba y al sentirse mal intentaba no volverlo a hacer. Que esto es lo que hace la ley. Es decir, hay unas normas. Si tú transgredes las normas, tu misma conciencia te hace sentirte mal. Y claro, al ser humano no le gusta el estado de estar mal. ¿Y qué hace esto? La próxima no lo voy a hacer. Amén. Y Dios sabía que el ser humano actuaría así. ¿Por qué? Porque Dios le puso la conciencia. Amén. Por lo tanto, la ley también era forma de poder que el hombre pudiera volver lo máximo posible al origen original. Es decir, voy a poner unas leyes y que estas leyes, si se quebrantan, que el hombre haga, es decir, la conciencia haga volver al hombre. Pero ¿qué pasa? Que el hombre se sentía culpable. Amén. Pero esto
aquí viene, pero esto cambia con Jesús. Amén. Esto lo tenemos que tener claro. Esto cambia con Jesús. Somos justos por medio de Jesús. Y no solo esto, tenemos un nuevo espíritu al nacer de nuevo. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos una nueva conciencia. Ahí viene la pelea con nosotros mismos, porque es por fe. Es decir, Jesús vino a traer una nueva conciencia, la conciencia original. La conciencia original no conocía el mal. Ahora sí se conoce. ¿Por qué? Porque el hombre cayó. Pero Jesús lo que vino a hacer es que ahora escuchen, la conciencia, en vez lo que está haciendo ahora, porque, bueno, ahora luego lo digo, lo que hace la conciencia ahora es saber que somos justos por medio de Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y saber. La ley te hacía conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal y te condenaba. Te sentías mal, te sentías como nada, no servías. Amén. La justicia de Jesús nos trajo un nuevo espíritu, redimió todas las cosas. Amén. Nos dio una nueva conciencia. Hasta este punto todo, lo hizo todo. Amén. Por eso, sí que tenemos conocimiento del bien y del mal, pero ahora es por fe. Nosotros tenemos que creer que somos justos por medio de Jesús. Y ahora entra el por qué Pablo hablaba tanto de la conciencia. ¿Por qué Pablo siempre le decía a Timoteo, guarda tu conciencia, guárdala pura, créelo? ¿Saben por qué también? Es que hay tantas cosas. Que esto lo tendría que decir más adelante, pero ya. Es decir, tenemos el espíritu, el alma, donde están la mente, emociones y voluntad. ¿Qué pasa? Que esto distorsiona nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos más la ley que la gracia. Y los sentimientos, las emociones y lo que nosotros aprendemos distorsionan realmente lo que Jesús hizo por todos nosotros. Es decir, nuestra conciencia ahora trabaja así. Eres justo por medio de Jesús. Has fallado, eres justo por medio de Jesús. Esto es lo que está haciendo la conciencia ahora. Amén. Pero se nos mezcla con el alma. ¿Y cómo llevamos el alma? Que esto es lo que Pablo le repetía tantas veces. Timoteo, guarda tu mente, renueva tu mente, olvídate de lo viejo, ahora lo nuevo. Cristo murió por ti, eres redimido. Que todo tu ser llegue a entender esto. Eres justo, santo y puro. Y enseña esto. Amén. Y anima a los hermanos de que son libres por medio de Jesús. Quitad lo viejo. Amén. Jesús hizo nuevo todas las cosas. Tito. Tito 1, 15, 16 dice, todas las cosas son puras para los que son puros.
Es decir, los que piensan en la justicia de Jesús, todas las cosas son puras. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Amén. Cuando tú tienes una mentalidad en la ley, nada te parece bien. Nada te parece puro. Condenas todo el tiempo. Primera de Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, le decía Pablo a Timoteo. Algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia en el nuevo pacto y como resultado su fe naufragó. No pudieron llegar. Primera de Timoteo 4:1-5 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas, tienen una conciencia cauterizada. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Amén. Esto es lo que decía Pablo. Cambiad ya esas estructuras y esa manera de pensar. Había gente, o él profetizó, gente que verá el casarse como que estuviera mal, o aún comer determinados alimentos. Amén. Eso está basado encima de la ley. Amén. ¿Por qué? Porque la ley te lleva a tener esa conciencia de culpabilidad. Por lo tanto, no comeré esto porque lo han sacrificado los ídolos y esto puede afectarme. Pero si Dios lo limpió. Aparte, lo que nosotros comemos, ¿a qué va a afectar a nuestro espíritu? No lo afecta para nada. Pero sí la fe. Sí la duda. Porque, y no es que afecte a nuestro espíritu, es que nos hace vivir atados, nos hace vivir sin libertad. Amén. Luego, intuición. La intuición es la información que percibimos de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Amén. Es decir, Dios nos habla. Amén. Dios nos habla a nuestro espíritu y lo recibimos esa información sin razonar. Es decir, que el Señor lo pone en nuestra intuición. Amén. Eso sí, siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios. Escúcheme, Dios os hablará a cada uno de ustedes. Dios sí que uno os puede animar, podemos confirmar una palabra por medio de un hermano, por medio del que sea, pero Dios nos habla a cada uno. ¿Qué necesidad tiene Dios de hablar a los demás para decírmelo a mí? ¿Por qué va a hacer tanto si tenemos nosotros el espíritu y la intuición para recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos? Siempre conforme a la palabra. ¿Y por qué lo digo? Dios siempre nos va a hablar en la intuición conforme a su palabra, pero el tema es que se filtra por el alma. Y ahí es cuando la palabra de Dios nos dirige a la voluntad de Dios. Es decir, cuando ya razonamos y realmente
ahí lo distorsionamos, tenemos la palabra que nos guía a la verdad. Y no hay otra verdad. Todo lo que Dios nos quiera decir está guiado por la palabra. Amén. ¿Dónde encontraremos la confirmación de las cosas? En la palabra de Dios. Ahora sí, que tú busques en una situación la voluntad de Dios, tú lo recibes. Escúchenme, en cada uno de ustedes lo reciben y luego viene un hermano y lo puede confirmar. Sí, esto es bíblico. Pero Dios habla a cada uno. A veces tenemos que tomar decisiones, pero esto lo compartí con una hermana y es así. Dios, es decir, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, siempre hay algo en nuestro interior que nos marca el camino que debemos tomar. Y siempre es como que está ahí. Está ahí. Y no nos lo podemos quitar porque está ahí. Amén. Por eso, escuchemos a Dios. Siempre está ahí. Y a veces no le hacemos caso y tomamos otra decisión. Y luego cuando ya ha pasado todo, sí, yo sabía que era eso. Pero hay buenas noticias. Todo lo que hagamos, todo, el que ama a Dios, todo nos ayudará para bien. Nos equivocamos, nos ayudará para bien, para enseñar a los demás. Pero Dios nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Y escúchenme, cuando Dios habla, se nota, está ahí. Hay algo que te lleva, es decir, todo te lleva. Tienes que tomar, hay 3 caminos para tomar y todo te lleva ahí. Tú, dentro de ti, tú dices que tengo que ir por ahí. Amén. Pero a veces se filtra el alma y los sentimientos y nos hacen tomar otra dirección. Amén. Pero la palabra de Dios es la que nos hará caminar por el camino correcto. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, importante, leed la Biblia. Leed la Biblia. Escudriñad la Biblia. Animaos los unos a los otros. Enseña a los creyentes la palabra de Dios. Amén. Bueno, hemos visto lo que es el espíritu. Bueno, el alma, creo que todos lo sabemos, son mente, emociones y la voluntad. Amén. Mente, emociones y voluntad forman el alma. Por eso, nosotros lo de Dios lo recibimos en el Espíritu. Amén. Por eso Dios creó al ser humano así, para que vaya guiado por el Espíritu. Pero ¿qué pasa? El ser humano va guiado por aquí, por el alma. Es decir, va el ser humano, y muchas veces nosotros también, vamos guiados por el alma, por lo que sentimos, por lo que vemos. Amén. Y nuestro estado de ánimo, muchas veces, en vez de ir conforme a lo que me dice la palabra y el espíritu, va conforme a lo que me dice el alma. Amén. Por eso es importante poner la palabra de Dios y lo que Dios me dice por encima de lo que estoy sintiendo en ese momento. Amén. Estoy sintiendo dolor o enfermedad. Pongo primero la palabra de Dios. Mi espíritu está redimido, mi espíritu es sano. Jesús se llevó mis dolores y mis enfermedades. Por lo tanto, soy sano en el nombre de Jesús. Tiempos de pandemia. Las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Nosotros nos agarramos a la palabra de Dios y al Espíritu
Y esto no nos puede afectar porque el Señor dice que no nos puede afectar. Amén. Por eso, el Espíritu y la palabra es la que nos tiene que guiar y no lo que estoy viendo en ese momento. Amén. Y recuerden que el alma puede distorsionar nuestra conciencia. Y estos son sentimientos humanos. Amén. Jesús ya vino, no sé cuántas veces ya lo he compartido, pero Jesús cuando vino, ya vino a traer justicia. Amén. Vemos a los fariseos cuando encuentran a la mujer en adulterio. Amén. Lo primero que quieren hacer es condenarla. Y Jesús, pero miren la sabiduría de Dios. Dios sabe que la conciencia de ellos conoce el bien y el mal. Y Jesús sabe que la ley es la que obra de esta manera. Por lo tanto, Jesús, que ya es la justicia y la gracia, se va delante de la ley y les dice, vale, ¿la quieren condenar? Pues el primero que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la conciencia de ellos los condenó de uno en uno. Es decir, ellos, por tener esa mentalidad en la ley, no pudieron hacer nada. Condenados totalmente. Amén. Y esto es lo que hoy en día tenemos que ir con cuidado. No podemos condenar, no podemos etiquetar a las personas. Cuando un hermano pueda caer en lo que sea, si cae en adulterio, en fornicación, vamos y lo levantamos en el nombre de Jesús. Cuidado con la condena. No estoy diciendo que apoyamos el pecado. Amén. No apoyamos el pecado. Al contrario, el Espíritu aquí dentro, en nuestro espíritu, no puede entrar. Dios no está a favor del pecado. Al contrario, si no, no hubiese puesto nunca la ley. Amén. Pero no vamos a etiquetar a las personas. Amén. Lo que tenemos que llevar a esa persona, a ese matrimonio, lo que pueda pasar, lo llevamos a la palabra de Dios. Lo llevamos a la justicia de Dios. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a juzgar y a poner etiquetas, lo único que estamos haciendo es condenándonos a nosotros mismos. Nos condenamos. Jesús dijo, ¿cómo puedes tú sacar la paja de tu hermano si delante de ti tienes una viga? ¿Por qué? Porque si viene Jesús y te empieza a decir, vale, tú ahora estás predicando y hablando todo esto, pero ¿qué has hecho tú? Si te empieza a decir todas las cosas que tú has hecho y tú te llevas a través de tu misma condenación, que es la ley, ¿qué haces? Te tienes que quedar callado y te tienes que ir. Te puedes ir de la iglesia. ¿Por qué enseñas si tú has hecho esto, esto y esto? Por lo tanto, ¿quién está libre de culpa? Nadie. Mirándolo en la ley, pero mirándolo en la gracia, todos somos justos. Todos somos justos. Amén. Lo hizo Jesús. Y esto es el Evangelio de la gracia. Esto es lo que vino a predicar Jesús. Esto es lo que predicaba Pablo, lo que predicaban los apóstoles. Entender y comprender la justicia de Dios. Cuando una persona acepta al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu es salvo. Aunque esté en la ley, aunque se equivoque,
aunque tú estés en la ley, eres salvo. Amén. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que nosotros entendamos la gracia para poder dar libertad a la iglesia de Dios, para poder predicar el evangelio con libertad. Amén. Ahora imagínense de qué es lo que al principio hemos visto. A Dios no le basta que solamente nuestro espíritu sea salvo. Él quiere que todo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén en sintonía con la palabra de Dios. Eres salvo, está bien, pero no basta, no le basta. Sí que es verdad que tienes la salvación. Y cuando este cuerpo y esta carne pues vuelva a la tierra, el espíritu se irá con el Señor. Lo único que pide el Señor para ser salvos es creer en Él. Amén. Y aceptarlo como Señor y Salvador. Pero, mire, primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es decir, a Dios, uno, le interesa que tú seas salvo. Pero Dios, segundo, quiere que tu alma y tu cuerpo sean bendecidos. Amén. Podemos nosotros hemos visto ejemplos, podemos tener la salvación y vivir en depresión. Podemos tener la salvación y vivir cada día desanimados, angustiados y atormentados. Sí, se puede. Serás salvo. Pero ¿de qué nos sirve? A ver, ¿de qué nos sirve vivir así? ¿De qué nos sirve el predicar la condenación y tener una iglesia condenada y unos hermanos condenados, deprimidos, angustiados, sentados en la silla? No sirve para nada. Es que no, la ley no nos sirve. ¿Para qué les sirvió la ley? Para llegar donde llegaron. ¿Para qué es la gracia? Para alcanzar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, nuestra alma y nuestro cuerpo, llegamos a entender la gracia, nos libera. Libera nuestros sentidos, libera nuestros sentimientos, nos quita toda culpa y condenación y somos libres para poder ir y predicar el evangelio con libertad. Amén. Por eso, a Dios está muy bien que seamos salvos y nuestro espíritu redimido, pero a Dios no le basta. Dios quiere más, Dios quiere una iglesia levantada, Dios quiere una iglesia animada. Y Dios quiere cuerpos sanos. Jesús le dijo, no es lo que viene de afuera hacia ti lo que te contamina, es lo que te sale de adentro. ¿Y cómo va a salir de nosotros cosas buenas? Pues mente, emociones y voluntad, todo sumergido en la palabra de Dios. Todo sumergido en la palabra de Dios. Aunque el mundo nos diga esto, nosotros decimos lo contrario. ¿Por qué? Porque sabemos, la palabra es por fe. Dios lo hizo, por lo tanto, soy libre. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello con libertad. Amén. Y esto es lo que Dios hace por medio de Jesús. Esto es lo que hace la gracia. La gracia, hermanos, libera. La gracia nos libera. La gracia nos quita toda condenación. La ley condena, pero, y termino aquí, la conciencia
en la gracia solamente conoce lo bueno. Es como al principio. Por lo tanto, por eso Pablo insistía tanto, cambia tu mente, cambia vuestra manera de pensar, que todo esté conforme a la palabra, que todo esté conforme a la obra de Jesús. Sois justicia por medio de Cristo. Amén. Porque todo esto nos lleva a ser libres. Amén. Y como hemos leído al principio, muchos predican que es por esfuerzo. Dios dice, yo lo haré. Yo lo haré. Es decir, cuando ustedes entiendan esto, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he puesto en vosotros un espíritu nuevo, y no solamente un espíritu nuevo, el Espíritu Santo dentro de cada uno de vosotros. Amén. Por lo tanto, no es con nuestras fuerzas, hermanos, es por la fe en Cristo Jesús. Él lo hace. Amén. Gloria a Dios. Dale toda la gloria. Dale toda la honra. Dale toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, has hecho posible, bendito Dios, que nosotros, Señor amado, tengamos la salvación de nuestra alma, de nuestro ser, bendito Dios, y que tengamos, Señor amado, un cuerpo, Señor, redimido para tu gloria y tu honra. Bendito Dios. Queremos llegar, Señor, a ese punto, Señor amado. Ser bendecidos, Señor, en la totalidad, en nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y nuestro cuerpo, bendito Dios. Porque tú, Señor, lo que tú quieres de nosotros es que todo nuestro ser, Señor, esté levantado para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo.